Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo, como siempre a partir de las 11 de la mañana. Queremos empezar diciéndoles que este programa es una presentación de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra y su presidente Diógenes Alba. Muy bien, fíjense esta información. No sé si la podemos ponchar. Esta información que procede de RPP, por supuesto, es una noticia interesante que está vinculada al deporte, a Reynoso y su renuncia y todo lo demás. Dice la noticia: Juan Reynoso no está dispuesto a renunciar porque entiende que no es lo mejor para el fútbol peruano, señala su representante. Pero qué caraduras, ¿no? Qué cretinos, de verdad. Ahora, no sé si el caradura y el cretino es su abogado o el propio Reynoso. O sea, él dice, no voy a renunciar porque yo entiendo que lo mejor para el fútbol peruano es que yo continúe como director técnico. Pero en fin, dicen que hoy se debe estar reuniendo Juan Carlos Oblitas con Reynoso seguramente para persuadirlo que está cometiendo un error que incluso va a perjudicarlo a él mismo como persona, como profesional. Y entonces entiendo que Oblitas lo va a saber convencer para que renuncie. El tema es ahora quién lo va a reemplazar. Se están mencionando algunos nombres, pero todos sin mayor fundamento. Será, por supuesto, la federación y sus directivos los que decidan aquello en el tiempo, más inmediato posible. También quiero contarles que Logística y Mudanzas Imanol desarrolla mudanzas, almacenajes, embalaje, transporte, logística, repartos, mudanzas de oficina, alquiler de montacargas, grúas telescópicas, camiones de grúa de 10 a 100 toneladas, todo tipo de izajes y maniobras en general. Teléfono 951-420-050, www.logisticaimanol.com. Muy bien. Luis Carrillo Pinto es un periodista deportivo que fundamentalmente escribe en las redes sociales. Yo lo sigo en el Twitter. La verdad es que es muy interesante siempre lo que él escribe y se nota que lo que él dice siempre tiene fuentes interesantes, por lo menos los hechos le van dando la razón. Bueno, Luis Carrillo Pinto dice: Juan Reynoso sí ganó un partido en este proceso. Ha sido el contractual a través de su agente y con la Federación Peruana de Fútbol. Fue por goleada este triunfo contractual. El largo plazo en el fútbol solo se respalda mediante resultados. ¿En qué estaban pensando cuando firmaron ese contrato? Hoy en la Federación Peruana de Fútbol se trabaja demasiado, entre comillas. Bueno, también quería, y con esto arrancar por supuesto la entrevista, aunque tenía otro tema. El señor alcalde de Lima, que para mí es un adefesio como autoridad municipal, Rafael López Aliaga, ha dicho en su momento en la campaña electoral que él iba a desarrollar un trabajo que permitiera de inmediato 20.000 motos para Lima, 10.000 al comienzo y luego otros 10.000, ¿no es cierto? Bueno, ahora el anuncio grandilocuente y todo que está haciendo el Consejo Metropolitano es que están adquiriendo 4.500 motos, 4.500. ¿Ah? Esto como información nada más. Y lo otro, con lo que sí quería empezar la entrevista esta mañana, Carlos Villarreal de Radioprogramas del Perú ha publicado, por supuesto con su gorrito y todo, ha publicado parte de una decisión del Ministerio Público, una resolución, digamos así, donde expresa que no hay mérito para formalizar investigación preparatoria por presunto lavado de activos contra varias personas, entre ellas Pilar Nores de García, la esposa del malogrado Alan García, también Carlos Arana, asimismo Julio Roberto Herrera Pumayauli, que en su momento fue congresista aprista, y Hernán Garrido Leca, un conocido nuestro, por supuesto.
están ya, digamos, archivados los casos por los que se les investigaba por presunto lavado de activos. Vamos a empezar esta mañana con nuestro primer entrevistado, José Luis Delgado Núñez del Arco. ¿Cómo estás, Pepe Lucho? Muy buenos días. Encantado de saludarte, Rodolfo. ¿Todo bien? Bien, bien. Quería una impresión, en principio, de su parte para tratar de asimilar esto de los bonos a los empleados de los congresistas y a los mismos congresistas en un promedio de 10.000 soles a cada uno de ellos. ¿Qué le parece y qué le parece la respuesta que han dado varios de ellos cuando los periodistas los han entrevistado? La verdad, te voy a decir sincero, voy a ser sincero contigo, una barbaridad. Jamás ha habido bonos de esa magnitud en un momento de crisis económica que estamos pasando, de recesión. Ganan lo suficiente y creo que más, y se quejan, y quieren bonos para los empleados. Y encima les mochan el sueldo también a los trabajadores. Por supuesto. Entonces, todo esto, ¿qué diferencia? Antes, cuando yo iba al Congreso de la República, cuando había Senado y cuando había diputados, había gente pues como Luis Alberto Sánchez, como Ramiro Prialé, como Sterling, es decir, una serie de personajes que francamente nos guiaban, nos orientaban, nos enseñaban. Íbamos a escuchar a galerías para aprender de ellos. Cornejo Chávez, por ejemplo. ¿Entiendes? En la Asamblea Constituyente un debate entre Luis Bedoya Reyes y Cornejo Chávez. Y Aya de la Torre, que estaba de presidente, me dice, conversa, qué buenos muchachos, por la discusión. Es decir, dialéctica, inteligente, preparada. Y en determinado momento incluso esos políticos en el Congreso no tenían ni oficina. No tenían oficina. Acuérdate tú, Rodolfo, que Aya de la Torre dio ejemplo, cobró un sol. No quería cobrar medio, y cobró un sol. Acuérdate tú que los té, los cafés, la comida, todo se lo cargaban a su cuenta y no ganaban 70.000 soles y muchas veces fueron a reclamarle a Aya de la Torre y Aya de la Torre le dijo no, nosotros no podemos, si comemos tenemos que pagar, yo lo que consumo lo pago. Pero ¿cómo? Él ganaba un sol. ¿Dice usted 70.000 soles? En ese tiempo, pues en ese tiempo ganaban 70.000 soles de esa época. De esa época. Y entonces, pero, ¿qué ocurre? Aya de la Torre no cobraba sino un sol. Aya de la Torre decía, hay que cuidar la biografía, mi biografía, tu biografía. Hay que saber actuar. En política hay que dar, no hay que recibir. Miren en qué estamos nosotros ahora. Es una desgracia. Ahí estamos hablando de gestos también. Gestos, ¿verdad? pues es de la foto, como un hombre que se entrega íntegro. El otro día, me parece que fue el diario El Comercio, que critica en una publicación el hecho de que tengan tanto resguardo los expresidentes, 8, 10, 15 policías para resguardar a cada uno de ellos. Es increíble. Pero alguno al que yo entrevistaba decía, sí, pero así está establecido en la ley. Por eso hacen las leyes a su medida. Claro. Es decir... Pepe Lucho, pero yo digo, oye, si a mí por ley me toca pues 15 policías, yo un ratito, yo no necesito los 15. 2. La gente necesita los 15, denme 2. Ahí está. 2. Lo pasaba con nosotros cuando yo estaba en el Congreso, con 2 chicos, no necesitaba más. 1 cada día. Y ese hombre me ayudaba, me acompañaba y yo inclusive le pagaba su desayuno, su almuerzo y su comida, cosa que no lo hacen otros, claro. ¿No? Pero ese hombre, salía a las 8 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, porque efectivamente en el Parlamento hay que trabajar. Hay algunos que trabajamos, otros que no trabajaban tanto, pero había que trabajar. A propósito de esos bonos, me han dicho, yo no sé si será verdad, que los congresistas que son marinos o han pertenecido a la Fuerza Armada o a la policía también reciben pensiones. O sea, que aparte del sueldo y las bonificaciones y heridos y muertos, etcétera, también reciben sus pensiones. ¿Usted sabe algo de eso? La verdad es que si eso es así, sería el colmo. Es un crimen. Francamente, ellos reciben plata por su pensión de marinos o de aviadores o de militares.
recibir el sueldo y todavía bonos. Bueno. Es decir, gran negocio. Para yo eso sería el cono. Yo no creo, yo no quiero creer, mejor dicho. Igual, yo también, igual. Vamos ahora a hablar, digamos, sobre el tema por el cual lo convocamos. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de la bicameralidad y de la reelección, pero previamente sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que prácticamente las han vuelto a patear para que la situación sea distinta. O mejor dicho, como fue el 2020 y el 2021. Quiero decirte yo que tengo experiencia. Ojalá que usted no me diga, no, yo estoy de acuerdo, porque las pasos no sirven. No pongas palabras en mi boca y tranquila, porque acá estamos los dos. Tú tienes tu criterio, yo tengo el mío. Yo conozco mucho, porque soy militante de los 9 años. Yo sé cómo es esto. Hay algunos que hacen la ley y que nunca han participado en partido político alguno. Se refiere a Fernando Tuesta Soldevilla. Exactamente. Ya, pero, no conoce nada. Él conoce la teoría, pero en realidad pero no como le cae mal, las pasos no sirven. No, no. Algo de eso quiere decir. No. Él lo que quiere es establecer un rol que ha dado pésimos resultados. Frente a algo que está funcionando mal, se quiere ese rol. Ahora usted dice pésimos resultados. ¿Cuándo? Un momentito. ¿Cuándo se ha dado, Mira, eso? Si nunca se ha puesto en práctica. Yo sé que tú eres abogado. No, yo no soy abogado. Tú estás sabiduría, pero tranquilo. No lo conozco en persona. No sé, me parece que eres muy amigo. No. Bueno, pero te voy a explicar. Yo creo, por ejemplo, que la elección tiene que hacer cada militante un voto. Eso es lo democrático. Venir, voy a poner tu ejemplo. No se hace, pues, Pepe Lucho. Pero déjame un minuto. Se digita. Déjame hablar. Y se pone en la lista a la gente que paga o a la gente que le va a dar votos al partido. Ahora te voy a decir cómo hacen. Con la fórmula de Tuesta Soldevilla, viene un ricachón, saca a 20.000 personas que les paga, van a votar esos 20.000 que no son inscritos y votan en el partido y le ganan a todos. Eso no está bien. Entonces ¿Y por qué no se opusieron en su momento? Perdón. Porque eso es ley. Perdón. Pepe Lucho, eso es ley. Perdón. Eso no es que Tuesta Soldevilla quiera, no, eso es ley. Ley porque él pues la ha Está bien, manejado. nadie dijo nada y se aprobó. Perdón, no vamos a hacer así, vamos a hacer de la otra fórmula. Cada militante inscrito va a tener un voto. O sea, en la elección va a ser cada militante un voto y democráticamente se va a elegir. Esa es la salida que tenemos nosotros. Y creo Pero que no es la salida que está proponiendo el Congreso. El Congreso está queriendo, tiene 3 alternativas. Una de esas es la que tenemos que escoger los partidos democráticos porque se dan. Además, movemos todo el aparato de nuestro movimiento. Esa es la fórmula, la mejor fórmula. Te aviso que hemos estudiado eso. De las 3, todos van a escoger la que motiva la digitación de los candidatos. No, la digitación de los como candidatos. Como ha sido en los últimos años. Por favor. Nos tenemos que ir un ratito a la pausa. Sí, pero tú no me dejas contestarte. Un momento. No, más bien al revés. Cada militante un voto hace que sea democrática la elección. Muy bien, vamos a la pausa un ratito y luego seguimos conversando en Pulso Informativo con Pepe Lucho Delgado. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida.
Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Pepe Lucho Delgado, excongresista y político, pues desde los 5 años tiene una formación política. Claro, toda una vida. Claro. Toda una vida. ¿Que dije algo mal? No, 5 años dijiste. Sí. Desde los 5 años. Sí, sí, claro. ¿No es cierto? O sea, sí. Usted ya estaba en casa, sus padres, etcétera, mi y familia. ahí estaban los políticos circulando permanentemente. Mira, eso te voy a contar, el partido estaba en la clandestinidad o estaba fuera de la ley. Cuando yo tenía 5 años, era el 52, Ramiro había salido, 53 había salido, y Ramiro se reunía en mi casa con los compañeros ya, ¿me entiendes? O sea, mi padre fue aprista toda su vida, mi tío, hermano de mi padre ha sido fundador del ACTA, mi padre no ha sido fundador del ACTA porque era menor de edad, pero nosotros hemos estado muy vinculados a Aya de la Torre, a Ramiro Prialé, a Luis Alberto Sánchez, a Andrés Tausen, a Armando Villanueva, todos los dirigentes máximos del APRA, ¿no? Heisen, Carlos Manuel Cox, es decir, gente de otro nivel, ¿no? Muy bien. Harina de otro costal. Correcto. Nos está ganando el tiempo. El tema de la bicameralidad, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Mira, te voy a explicar. En todos los países del mundo, en el 98% de los países del mundo hay bicameralidad. Solamente en Cuba y en China no hay, porque son dictaduras, y en algunos países muy chicos. La bicameralidad significa reflexión. Las leyes no se pueden dar porque se dan, se necesita reflexión. Entonces, en este caso, en este proyecto, es muy bueno. Mira, solamente el Ejecutivo y la Cámara de Diputados tienen iniciativa parlamentaria y el Senado no, va a revisar. Cuando revisa, evita que se cometan graves faltas o errores. Ya teníamos bicameralidad hasta que la dictadura de Fujimori la suspende o la cierra en el 92. ¿Por qué? Porque Fujimori quería manejar el Parlamento. Y cuando hay 2 cámaras, senadores y diputados, no puede manejar. Si es como usted dice, ¿por qué después los presidentes constitucionales, los gobiernos constitucionales, estos periodos constitucionales, no se cambió la cosa? Porque el propio García, el gobierno no cumplieron lo que deberían hacer. No cumplimos lo que debíamos hacer. Tratamos de cumplir el 2001, cuando quisimos volver a la Constitución del 79. Creamos una comisión que la presidía Henry Peace. Hubo votación y pasamos la primera votación. Y en la segunda se juntaron todos los grupos de poder, Comercio, la República, y comenzaron a boicotear. Y nos boicotearon. Es un hecho concreto. Pero cuando llegó García a la jefatura del Estado tenía la mayoría aprista. Sí, posiblemente él pensó, vamos a empujar la inversión, vamos a empujar el trabajo, y creció 9%. Y creo que se debió volver a la Constitución del 79. Creo que la Constitución del 79 traía 2 cosas importantes: la bicameralidad, y además en esa comisión de PIS habíamos arreglado el problema del capítulo económico y del capítulo laboral que habíamos coordinado con todas. El 2018 se puso, digamos, en consideración de la población, del soberano, ese tema, y la gente votó en mayoría porque no haya bicameralidad. Mira, si tú le preguntas en todas partes del mundo si quieren que haya Congreso, ninguno. La gran mayoría va a querer que no haya Congreso. Y el Congreso es una institución fundamental, importantísima y antipática. O sea, usted está como Carlos Mesía, al pueblo no se le hace caso. No, señor. Yo al pueblo le hago caso, pero al pueblo hay que dirigirlo, para eso hay liderazgos. ¿Y sabes con como qué? Como corderos, digamos. No. ¿Sabes qué? Con decencia,
con ejemplo, con moral, ¿me entiendes? Por ejemplo, Haya de la Torre jamás enamoró al pueblo, jamás fue demagogo. Cuando le decía él a la gente, ustedes cuando si ganamos van a trabajar más, porque porque el Perú tiene que ser un país piloto para América Latina. Eso es fundamental, importantísimo. Tenemos necesariamente que levantar. Por ejemplo, García, muy bien cuando dijo, vamos a enfrentarnos a Chile y le vamos a ganar. Y efectivamente, se le ganó a Chile. Esos son objetivos nacionales. Esos son objetivos. Nosotros necesitamos inversión. Hoy día, hoy, en este momento, hay 57.000 millones encarpetados de inversión para la minería. Y se oponen. Cuando estamos en una recesión tremenda. Se oponen, pues, una serie, comenzando por el propio gobierno, no quieren tocar ese tema. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay problemas, pues, de tipo económico tremendo y de recesión. La reelección. Regresa la reelección de congresistas, alcaldes, gobernadores. Ahora vamos a tratar ese tema, Ese es que un también tema es interesante y es antipático. Pero mira, antes de concluir el programa, también quería preguntarle sobre las ideologías políticas de Latinoamérica, pero el tiempo nos está ganando. Vamos con el tema de la reelección. La reelección se ha demostrado que no reelegirse en realidad es malo, porque mira, cuando había reelección en ese tiempo, antes, solamente se reelegían el 12%. O sea, el pueblo decía, este es bueno y este no lo reelijo. ¿Tenían 40 años ahí en el Congreso? Perdón, no. Hay algunos que tenían 5 reelecciones, 4 reelecciones, 3 reelecciones, pero eran hombres inteligentes, preparados. Se necesita la reelección. Se necesita. No vas a un tipo que le das la oportunidad, es decir, para que esté en el Parlamento y aprenda, tiene que enseñar, tiene que ser maestro. Por ejemplo, nosotros tenemos personajes que son importantes. Te pueden caer antipáticos, pero son importantes que vayan al Parlamento, porque conocen, porque saben, porque enseñan. Muy bien. Este cuadrito de vigilante.pe está en las redes sociales, dice, en Latinoamérica las izquierdas están agrupadas en Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile. La derecha en Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Y en el Perú, la centroizquierda. ¿Es así? Yo creo, nosotros somos partido de izquierda democrática. Yo no he preguntado por usted, sino por el gobierno. El gobierno no sabe lo que es, lamentablemente. No sabe lo que es. No tiene ideología. No tiene ideología. Y ellos no conocen nada. El propio Aunque Castillo, Dina procede de la izquierda, está Perú libre, Dina. No, pero finalmente su gobierno está sustentado. No saben lo que es la izquierda ni es la derecha. Ellos, sinceramente, francamente no saben. El problema en Sudamérica es un problema de gestión. Es un problema de acabar con la pobreza, ¿qué quiero decirte? Lo que tenemos que buscar es el bienestar de la mayoría de peruanos y de todos los latinoamericanos. Yo no comparto, por ejemplo, la idea de Petro o la idea del presidente de México cuando dice tiene que haber pobres. ¿Qué es eso? No creo que hayan dicho eso. Perdón, por lo menos lo he escuchado yo, de repente estoy equivocado. No pero Petro sí lo ha dicho, yo lo he escuchado. No me digas que no, lo he escuchado. ¿Petro ha dicho qué cosa? Que he dicho que si nosotros, los pobres, si tenemos más pobres, ellos están asegurados en sus puestos. Eso lo ha dicho el presidente mexicano y el presidente Petro. Eso lo ha dicho. Y míralo, te voy a mandar, después que salga de acá, te voy a mandar los enlaces. Sus enlaces para que veas que no estoy mintiendo. Eso es un crimen. Muy bien. Eso es una maldad. Nosotros lo que tenemos que buscar es el bienestar. Como decía ayer la Torre, mi querido Rodolfo, pan y libertad. Listo. Pepe Lucho, ha sido muy amable. Un abrazo. Muchas gracias. Ha sido José Luis Delgado Núñez del Arco. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Problemas en la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Si ves sangre en la orina, dolor en el abdomen, la ingle o la espalda lumbar, a partir de los 30 años, preocúpate y empieza a cuidar tu próstata. Un cáncer podría ser lo peor. Ya está en el Perú, el original BioPros. Paga 1 y lleva 4. Sí, lo escuchó bien. Paga 1 y lleva 4 tratamientos a tan solo 149 soles con 90. Erecmas te ayudaría a salvar tu matrimonio. Te ayudaría a combatir la eyaculación precoz, flacidez, impotencia y demás problemas sexuales. Erecmas te ayudaría a tener erecciones más firmes y duraderas. De seguro harás feliz a tu pareja. Todo este gran Tetra Pak varonil de BioPros a tan solo 149 soles con 90. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través de Nativa Nos Conecta. Vamos a conversar ahora con Enrique Castro Vargas, él es especialista en seguridad ciudadana. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Una primera impresión, por favor, sobre nuestro nuevo ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, que, digamos, ha entrado con un poquito de cuestionamientos. Se le ha sacado una expediente, no, sino un atestado de la policía, entiendo, de una denuncia que su hermana le hace porque la había agredido físicamente, un tema familiar, de casa, etcétera, etcétera. Y luego también, digamos, se menciona de que es más de lo mismo porque él está vinculado al ministro que fue censurado, etcétera. ¿Qué impresión tiene? Bueno, la impresión que tengo es de que efectivamente se ha optado por mantener la línea que se ha venido instalando desde PCM y en ECO con el Ministerio del Interior, ¿no? Una lógica de policía reactiva, policía controladora, una mirada un poco xenófoba dentro del Estado que se materializa en la Superintendencia de Migraciones. Entonces, creo que el Estado... Eso del Estadio Nacional fue un error, ¿no? Fue una... Qué mal juega Perú, ¿no? Qué mal juega Perú, ¿no? Y encima pasaron cosas con la selección venezolana. Además, por ejemplo, en el estadio, luego de ganar, la policía les pega a los jugadores. Sí, eso no lo han contado, eso se ha visto en los videos. Efectivamente. Luego lo del avión en el aeropuerto, la gasolina. Bueno, además de ser un comportamiento infantil del Estado, o sea, evidencia el mal uso, y eso es lo más importante, digamos, en temas técnicos, evidencia, o en el otro también, pero evidencia el mal uso de los recursos públicos. Pues si tú anuncias que vas a estar haciendo medidas de control en el estadio, o sea, ¿realmente creen que los criminales van a ir al estadio? O sea, ¿realmente se cree que los criminales portan documento de identidad que pasa por la superintendencia? ¿O acaso no lo consiguen como otros criminales nacionales en los mercados irregulares, ¿no? En la Cachina o en otros sitios donde conocemos dónde se arman? Entonces, es muy ingenuo, por no decir básico, el discurso, pero por otro lado, el mal uso de recursos públicos. Entonces, y respecto de esa línea, el taller de asuntos públicos siempre hemos creído que se pone la carreta delante de los caballos, planteando siempre la solución primero antes de mirar y caracterizar el problema. Más policías, poner más militares, más cámaras. Se plantea lo mismo frente a todos los problemas. Y no es así. Los problemas de extorsión no es igual que los problemas asociados a robo de celulares, como no es igual a los problemas asociados a el trabajo sexual. Entonces, creo que hay una mala mirada de parte de quien dirige el sector. ¿Quién dirige? Se supone que es el ministro. Se supone que es el ministro. El ministro preside el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la PCM maneja el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero el Sistema de Seguridad Ciudadana, o sea, el país lo maneja la presidenta, ¿no? Con su equipo y los ministros. Eso está establecido en el papel, en blanco y negro. Eso está establecido en el papel. En la práctica... En la práctica, bueno, no lo sé yo, ¿no? Sería muy arriesgado que yo me atreva a decir quién lo está manejando. Lo que sí está claro es que parece que nadie maneja el tema de la seguridad ciudadana.
Creo que los gobiernos locales debiesen asumir un papel importante más allá de la sobreexposición que se les ha colocado a partir de los ser lugares de intervención, por zona de emergencia, por ser declarados zona de emergencia, y tomar decisiones respecto a lo que se viene, que son las navidades, estrategias residenciales diferentes, estrategias comerciales. Estoy de acuerdo con usted, pero que sea un trabajo el de los alcaldes distritales, para hablar de Lima, pero integral, o sea, en coordinación con los otros distritos, con los otros alcaldes. Sí, pensé que me ibas a decir Ministerio de Interior, la policía, pero ese trabajo ya supuestamente está, ¿ya? Y va a tener una relatividad de acuerdo a quienes estén arriba. Entonces, por eso pienso en los gobiernos locales y efectivamente trabajar con los demás gobiernos locales, mirando la mancomunidad por ejemplo, pero sobre todo con los que están involucrados en los problemas. Es decir, no se puede plantear salidas al problema de violencia asociado a mototaxistas sin involucrar a los mototaxistas. Y no me refiero a registrarlos y obligarlos a que cumplan una normativa, que es lo que se hace. No, es integrarlos en la solución del problema. Lo mismo con los ambulantes. Se le dice, ambulante, usted no puede vender acá. Bueno, ¿sabes por qué estoy viendo acá? Porque no tengo espacio en otro lado, porque tengo necesidades. No me importa, no puedes vender ahí. Y si vendes, te quito las cosas. Les maltratan, les pegan. ¿Qué estás haciendo? Estás convirtiendo a esa persona en una revíctima. Porque además de ser víctima de la estructura social, está siendo víctima del Estado, claro. y lo estás exponiendo. ¿Y cuál es su opción? Efectivamente. Viene el gobierno criminal. Representan una familia. Y viene el gobierno criminal, porque así como existe el gobierno de seguridad, existe el gobierno criminal. Las lógicas criminales que establecen paz y tranquilidad en determinadas plazas para que funcione, viene él y te ofrece salidas para que puedas suministrar alimentación a tu familia, siendo parte de alguna clica o algún eslabón dentro de mi organización. Lo mismo ocurre cuando tú dices vamos a cerrar los locales a partir de determinada hora. Generas ese desingreso económico, esa ausencia económica, y viene el crimen organizado y te dice yo te suplo esa plata, pero eres parte mía. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Que hay que primero involucrar a los que son víctimas en las soluciones y en segundo lugar mirar problemas públicos criminales, no delitos. O sea, no enfrentes el robo, el hurto, sino el problema territorial de drogas. Claro. En el problema territorial de drogas tú tienes en mirada internacional la oferta, la demanda y la asociación para poder meter presos personas. ¿Y qué pasa con los homicidios? ¿Y qué pasa con la salud mental? ¿Y qué pasa con la marginación? ¿Y qué pasa con los trabajos, con la infancia destrozada por violencia asociada al tema de drogas? Entonces, hay un sinnúmero de indicadores que no son vistos en el problema de drogas. Lo mismo en el problema de Eso me recuerda al tema de la informalidad. Escucho que dicen, hay que acabar con la informalidad, con el comercio informal, etcétera, etcétera. Entonces, y los van reprimiendo a los que se dedican al comercio informal, cuando los debiéramos convocar, porque son importantes para la economía del país. Efectivamente. Y a ver qué hacemos, cómo solucionamos de a pocos este tema, ¿no? Efectivamente, si este país subsiste es gracias a la informalidad y a esta dinámica de supervivencia que tenemos. Y no es que el Estado obliga al informal a ser formal, es entender cuál es su lógica y ver de pronto qué tanto el Estado se puede informalizar para poder integrar a los grupos que son vulnerables y que están cayendo en riesgo. ¿Qué significa eso? Que están en poder del crimen organizado. Cuando sale una persona de la cárcel, el gobierno local puede saber quién sale y puede saber a qué barrio llega, si es que tiene una coordinación con el INPE. Esto no hay que inventarlo, se llama postpenitenciario y está dentro del plan de la Política Nacional Penitenciaria. Pero ¿qué ocurre? Que ahora para el 2024, por ejemplo, los gobiernos locales y regionales están mirando solamente la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y no ven la política de adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley penal, no ven la política de drogas, no ven política penitenciaria. Entonces hay muchos otros instrumentos que pueden integrar en su planificación del 2024 a los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Pero para eso hay que mirar y caracterizar el fenómeno antes que apostar por cámaras, videovigilancia o más policías. Entonces, es importante que los gobiernos locales se compren el pleito, formen a sus equipos, formen a sus serenos, no solamente, el mejor instrumento y arma que tiene el sereno es su cerebro. Y la segunda es la radio. De acuerdo. ¿De acuerdo? No es un arma de ataque, no es un arma de fuego. ¿De acuerdo? Si estuviese un arma de fuego y ve un delito, ¿qué va a hacer? ¿Dispararle? Y todas las personas que están alrededor. No, lo que tiene que hacer es identificar a la persona, comunicar a base y no perder el objetivo. No es saltar a abrazarlo. ¿De acuerdo? Entonces, es el cerebro y la coordinación las mejores capacidades que pueden instalarse en los cerebros. Si actúan, en ese ejemplo que usted da, si actúan así es porque no están capacitados. Efectivamente. Entonces, cuando escucho alcaldes, por ejemplo, que piden que se les dé armas a los serenos, yo digo, ¿por qué no se les enseña a los serenos a que no se debe subir sobre las veredas? O sea, los que están en moto suben sobre las veredas. Andan tapados, andan sin membrete, andan vestidos de negro.
están incumpliendo toda la normativa. Deberían estar vestidos de celeste, estar con membrete, estar claramente identificados, tener trabajo comunitario. O sea, no están cumpliendo nada de la norma y piden armas. ¿Por qué? Asumen que la represión es la solución a los... Efectivamente. Entonces, claro, los criterios de moralidad también son sumamente importantes, porque la agenda moral y lo que es bueno y es lo que aparece y es, yo te controlo porque yo sé lo que es correcto, así es. Entonces, la diversidad, la opción diversa, eso está desaparecido. El estado de emergencia, por ejemplo, solamente es un anuncio y la gente dice, pero está bien, ya estoy en estado de emergencia en este distrito, pero ¿qué hay? No hay nada. No hay nada. O sea, perdón, sí hay. Hay una presencia mayor de policías y seguramente hay determinados golpes que hace la policía que siempre ha hecho. La policía acaba de golpear en Pachacamac en una casa cuando no había ministro. No, o sea, el ministro no decide los golpes, el ministro gestiona otra cosa. Tenemos un viceministerio de Seguridad Pública que coordina con su nivel de gobierno y un viceministerio de Orden Interno que coordina con la policía. Y debería integrarse entre ellos las coordinaciones. Eso esperemos que el señor ministro lo pueda agilizar, ¿no? Lo pueda mover. Creo que es una demanda popular, ¿no? Pero también es cierto que el gestor no puede realizar acciones en función del clamor popular. No es si la gente pide policía, entonces le doy policía. Si la gente pide estado de emergencia, le doy estado de emergencia. No es así. No es que la gente no sepa, sino que este es un problema, es un fenómeno multicausal. ¿De acuerdo? Necesitas ciencia detrás de eso, que claramente debes integrar a la comunidad. Pero no es la comunidad la que resuelve el problema. O es la comunidad la que señala hay que hacer economía, o resuelve los problemas de economía la gente a través de las encuestas, no lo sé. Última pregunta. En el tema del hacinamiento de las cárceles, el gobierno, el Congreso, han estado trabajando la idea de cambiar las reglas de juego sobre la vigilancia electrónica, la suspensión de la condena efectiva y la prisión preventiva. ¿Qué nos diría sobre eso? Bueno, yo creo que se cumple nada más lo que señalaba la política que se aprobó hace 2 años y que se aprobó en un contexto donde el Tribunal Constitucional decía hay que resolver el deshacinamiento de 5 penales porque o los voy a declarar inhabitables esos penales. Entonces, creo que es adecuado, ¿de acuerdo?, tener una lógica de racionalización de la pena, pero si no va acompañado de una contención psicosocial en barrio, no sirve. Es decir, ok, tenías que estar 6 años, te vas a los 3. Te vas a tu barrio y los 3 años de contacto criminógeno que realizó ahí, ¿cómo le hago seguimiento a eso en el barrio? Lo abandono, lo dejo a los mismos factores de riesgo. No, instalo algún programa, el gobierno local debería instalar algún programa de recepción al barrio y de coordinación con ellos. Muy bien, tenemos entonces más de lo mismo con este ministro. Creo que hay oportunidad de hacer más cosas. No hay por qué ilusionarnos, no hay razón para ilusionarnos. Pero yo no me ilusionaría, no solamente con el ministro, sino con la afronta de gobiernos respecto a la materia de seguridad ciudadana. Ha sido muy amable, Enrique. Muchas gracias por su presencia. Ha sido Enrique Castro Vargas. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos con Alejandro Indacochea para hablar del tema el presupuesto 2024. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Nos dicen que ya estamos contactados con el doctor Alejandro Indacochea. Doctor Indacochea, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, señor Lara. Gracias por la invitación a Pulso Informativo. Un gusto estar con usted. El gusto es nuestro. Bueno, el gobierno nos está ilusionando. Por ejemplo, el Premier ha dicho hace algunos días que el 2024 puede ser el año de la recuperación y dicen que van a adoptar medidas en favor de la construcción, la manufactura, la agroexportación. ¿Podríamos considerar con la seriedad del caso, con la seriedad que corresponde, esas posibilidades, doctor Indacochea? Yo creo que hay que dar un mensaje ajustado a la realidad a la población. ¿Por qué? Porque todos los bancos de inversión señalan que el año 2024 va a ser un año donde no se espera un rebote significativo y que en la marcha de la economía va a estar en función de cómo se presenta el fenómeno del niño, donde hay más del 90% de probabilidades que sea un niño moderado o un niño grave. Entonces, de acuerdo a esa emergencia nacional, no va a haber pues ese año de la recuperación como lo plantea el señor Otárola, ¿no? Yo creo que hay que ser más prudente y al contrario, invocar a la Unión Nacional para un periodo, digamos, de emergencia nacional que puede surgir con el fenómeno del niño, que no sabemos hasta cuánto va a durar en el próximo año, ¿no? De acuerdo. A propósito del niño, el Premier también ha dicho que por eso se han creado o por eso van a funcionar con mucho impulso los créditos con Punche Perú 1 y 2 para, digamos, tratar de solucionar los impases o los problemas que se originen por este fenómeno natural. Señor Lara, acá hay dos cosas. Primero, tengo que reconocer que son muy ingeniosos con los nombres. Punche Perú, Avanza País. Yo estoy de acuerdo. Es una medida basada en gasto público exclusivamente, lo cual no es infinito. Son recursos que no están disponibles permanentemente y para impulsar, para reactivar la economía. Ojalá que esos recursos, en lo que implica Impulso Perú, puedan llegar realmente a reactivar la economía y lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten. Porque hasta ahora no sabemos cuál ha sido el uso y, digamos, el repago de lo que significa reactiva. O sea, en otras palabras, hay que ser muy cuidadosos con el uso de estos recursos. No es que hay dinero para todos y hay que darlo indiscriminadamente, ¿no? En esto yo diría prudencia y cautela ante la emergencia que puede vivir el país. En ese contexto, doctor Indacochea, yo le pediría algo de pedagogía para que le diga a los televidentes, a las amas de casa, a la gente, digamos, a los hombres y mujeres del país, a los jóvenes también, ¿qué es lo más recomendable en este contexto de dificultad económica? En este contexto yo diría que tenemos que tener prudencia y cautela con los recursos, con los ingresos familiares. Priorizar lo que es alimentación, lo que es salud y evidentemente tener un fondo de reserva para cualquier eventualidad. ¿Y qué correspondería más, ahorrar en soles o en dólares? Ahorita hay incertidumbre sobre ello. Yo me inclino más por tener un 50-50, ¿no? Una parte en soles y una parte en dólares. De otra manera, yo no invitaría en esta incertidumbre que existe en el mercado mundial a apostar en dólares o en soles solamente. Muy bien, en ese contexto donde alguien le pide consejo respecto de cómo enfrentar la situación económica a los hombres y mujeres de a pie, ¿qué le parece, quisiera una impresión suya, disculpe, qué le parece esto de los bonos de casi 10.000 soles para los empleados de los congresistas y para los mismos parlamentarios? Mire, esto es lamentable, señor Lara. Esto es un festín con los recursos del Estado. Es un saqueo al Estado. Primero, estos bonos no tienen razón de ser. Para mí la única explicación, la información que tengo es que son bonos silenciadores, porque parece que hay más robasueldos. Entonces es una forma de contener, de evitar nuevos escándalos en el Congreso. Ante lo cual yo espero que los trabajadores del Congreso posteriormente denuncien los hechos en los cuales ellos se han visto afectados por los robasueldos. Son bonos que prácticamente lo que están haciendo es comprar el silencio. Pero lo más lamentable es que los mismos congresistas se han hecho acreedores de los bonos. O sea, los recursos del Estado son un festín. Es un Congreso de la vergüenza nacional que lo que están haciendo es aprovechando coyunturalmente una situación con gran indolencia, que viene un fenómeno del niño, que estamos viviendo una recesión, que hay 14 millones de personas en inseguridad alimentaria, más de 10 millones en situación de pobreza, pero simple y llanamente no les interesa. Y vale la pena comentar, esto ha salido a la luz de la opinión pública después, porque si no, no nos enterábamos. Y observe lo siguiente, señor Lara.
Tanto derecha o izquierda son populistas e interesados. Y eso tienen que entender el país. El fujicerronismo mantuvo silencio con ese bono de 9.900 soles. Recién cuando ha salido a la luz en días pasados, se ha puesto en evidencia. Por eso, doctor Indacochea, ¿no concluiría usted que en estos tiempos, en estos contextos que vivimos, las ideologías ya pasaron de moda y que más bien se imponen los intereses económicos? Totalmente de acuerdo, y eso es lo que tenemos que explicarle al país, que hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Y la prueba está que para recibir los 9.900 soles se callan ambos. Y es la alianza que nunca esperábamos de los fujicerronistas. Reciben sus 9.900 soles y silencio absoluto, un silencio cómplice con los recursos del Estado. Es un saqueo a los recursos del Estado. Realmente lo que está sucediendo con indiferencia e indolencia a lo que puede venir con el fenómeno del Niño y la situación de pobreza. Bueno, frente a esta situación de crisis económica, crisis social, crisis política, etcétera, después de todo, ¿no es una buena noticia o es mala, no sé qué dirá usted, este asunto del retorno de la bicameralidad y de la reelección de congresistas, alcaldes, gobernadores? Mire, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero vale la pena comentar que no lo ha hecho el Congreso de propia iniciativa, de decir queremos una Cámara reflexiva. No, ellos están pensando reelegirse en la Cámara de Senadores. O sea, si bien se va a dejar opción para la reelección, pero ellos deberían abstenerse, evitar una ley que los está favoreciendo. Apoyamos la bicameralidad, que lo han hecho rápido, han reaccionado rápido. Ojalá que para otras cosas hayan llegado tan fácil a un acuerdo, tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Para un interés, digamos, que solamente es un interés personal, bajo aparente discreción de lo que significa en el país tener una Cámara más reflexiva, ¿no? Pero vale la pena comentar que están haciendo modificaciones en la ley de partidos, en las cuales prácticamente quedaríamos en estas agrupaciones que se llaman partidos. Señor Lara, acá no existen partidos. Partido es ideología, principios, ubicación. Mire la cantidad de tráfugas. Son agrupaciones simplemente. Es gente que tiene recursos, plata como cancha y con... Se cortó, no lo escuchamos al doctor Indacochea, a ver si recuperamos el audio, porque lo vemos, la imagen sí, pero el audio no. ¿Me escucha, doctor Indacochea? Y lo escucho perfectamente. Ahora sí está bien. ¿Usted se refería de algún modo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que parece ser que las están terminando por patear para que en el próximo proceso electoral ya, digamos, haya una suerte de digitación, como en los últimos años, para ver a quién se pone de candidatos al Congreso o a la presidencia? Ese es el juego que quieren hacer. O sea, son agrupaciones en las cuales no va a haber un partido en la cual va a haber una decisión democrática, todos los partidarios, sino simplemente los dueños del partido, los magnates de plata como cancha, o los que son dueños de esas universidades de fachada, van a decidir quién va y quién no va y vamos a quedar en lo mismo. Claro. Entonces, es una reforma tramposa la que están haciendo, antidemocrática. Pero mire, volvemos a lo mismo, señor Lara. Tanto derecha como izquierda están en lo mismo, el populismo es igual. Bueno, usted es economista, no es político, pero igual yo le quería preguntar, aprovechando de esto, en Chile, me parece, pero también en Argentina, por ejemplo, las primarias son primarias abiertas, o sea, no necesariamente el militante vota, sino también cualquier otra persona puede votar para imponer, en el buen sentido de la palabra, candidatos para las próximas elecciones generales al Congreso y a la presidencia de la República. Aquí, con esta ley que ya estaba establecida, también se iba a hacer lo mismo. Pero parece ser que a los políticos no les gusta esta forma de elegir. Evidentemente, no hay un interés, digamos, grupal de ellos. Esto no es democracia, señor Lara. Esta es una burla al país. Con estas agrupaciones que no son partidos, son agrupaciones de interés donde hay plata como cancha y no tienen ideología, principios, digamos, ubicación ante el siglo XXI. ¿Qué significa la posición de cambio ante el país, no? Más aún, mire usted, hay gente independiente valiosa que podría llegar al Congreso. Simplemente hay que venderse a alguna de estas agrupaciones para poder llegar al Congreso. Mire usted el caso del señor Anderson.
es un profesional competente, reconocido, con buena trayectoria, y tuvo que transitoriamente integrarse al partido del señor Luna para dentro del Congreso mantener una forma independiente. O sea, en otras palabras, hay barreras de entrada antidemocráticas que le hacen estas agrupaciones llamadas partido. Finalmente, doctor Indacochea, ¿usted estaría de acuerdo con elecciones adelantadas o hay que esperar el 2026 en tanto nos vamos armando con las reglas de juego electorales? Pero vemos que las reglas de juego resultan siendo las mismas, ¿no? Claro, acá lo que me preocupa es que hay una complicidad del Ejecutivo y Legislativo para mantenerse hasta el 2026. Es lo único que creen tener en claro. El país requiere cambios. No podemos continuar en esta forma. Evidentemente, o sea, basar un presupuesto solamente en lo que es gasto público, reactivación con gasto público, esos recursos terminan. Pero no se anima a decir usted, reformas. Pero no se anima a decir usted que debe haber adelanto de elecciones. Mire, el problema es que ¿cuál es la opción? Si con un adelanto de elecciones ahorita con ellos caeríamos en lo mismo. No hemos gestado las bases, lo que hay. Pero llegado el momento, si el daño es tan grande con lo que está sucediendo, teníamos que contemplar haciendo un adelanto de elecciones. Porque esta posición en la cual dejad hacer, dejad pasar, y un Congreso, digamos, que plantea leyes contra el país, y un Ejecutivo cómplice con un silencio, digamos, que no dice nada, no nos permite llegar adecuadamente al 2026. ¿Cómo vamos a llegar al 2026? Yo creo que cada vez se pone más en agenda que podríamos tener un adelanto de elecciones, pero ¿bajo qué condiciones, no? Muy bien. Ahora, yo quisiera hacer una invocación final, ya que el Congreso está discutiendo el presupuesto. Primero, que tengan prudencia, cautela. ¿Por qué? Porque el presupuesto es sobreoptimista. Lo están objetando, digamos, con lo que viene en el fenómeno del niño, organismos internacionales. Evite el Ministerio de Economía ceder al chantaje y la presión de los congresistas, los tramitadores de intereses que cobran comisión sobre el gasto que consiguen para las alcaldías y los gobiernos regionales. Cuidado con esos tramitadores. Y el tercero, les diría, recuerden que el país está en crisis, en recesión. Lo más adecuado sería iniciar una política y plantear una política de austeridad a todo nivel. Y ojalá eso lo pueda entender el Ejecutivo y el Legislativo. Y no seguir jugando a par contra los intereses del país. Correcto. Ha sido muy amable, doctor Indacochea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lara. Muy gentil. Cierro el programa con esto. Estamos preocupados. Hay una alerta internacional de parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está informando de su preocupación porque hay muchos casos de enfermedades respiratorias en la China. No podemos adelantar más porque no tenemos mayor información, pero hay que tener cuidado porque a quienes está perjudicando sobre todo y fundamentalmente es a las criaturas allá en China esta enfermedad respiratoria. Todavía no se conoce cuál es realmente el tema. Nos vamos, amables televidentes. Gracias, permiso.